El cristianismo es el encuentro con una persona viva y resucitada que se llama Jesús. Un hombre que vino a este mundo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, y que vino a proponer un proyecto de vida y a regalar a la humanidad la salvación. Eso es el cristianismo, adherirse a esta persona, a este proyecto. En el Evangelio, el día de hoy, el Señor Jesús primero pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y había muchos comentarios sobre el Señor Jesús, a tal grado que parece que no había claridad en la comunidad sobre quién era el Señor. Luego, en una pregunta más personal, le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra y claro que le dice, tú eres el Mesías. Tiene claridad de quién es el Señor. Sin embargo, aunque tiene claridad de quién es el Señor, no está muy claro en lo que significa seguir a Jesús y de hecho no le gusta mucho lo que implica seguir al Señor. Porque en el primer anuncio de su pasión, de lo que va a suceder, Pedro lo corrige y le dice que eso no le puede pasar. Y entonces se gana uno de las peores expresiones que Jesús le pudo decir a alguien en el Evangelio, quizás la peor. Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son como los de Dios, sino como los de los hombres. Pedro parece que le gustaba mucho la figura de Jesús glorioso, pero no le gustaba mucho la figura de Jesús crucificado. Recuerdan ustedes también cuando él mismo estaban en el monte, en el momento de la transfiguración, y entonces le dice al Señor, Señor, sería bueno que hiciéramos unas chocitas acá y nos quedáramos después de escuchar el discurso que tenía Moisés, y ahí con el Señor, Moisés y Elías hablando sobre qué iba a pasar. Y entonces Pedro dice, mejor hagamos 3 chozas y no bajemos a Jerusalén, porque eso de la cruz no me apetece. Es decir, tenía claridad quién era Jesús, pero no quería asumir lo que implicaba seguir a Jesús. Y a veces nosotros podemos correr ese riesgo. Sabemos que Jesús es el Señor, o al menos estamos tratando de creerlo, de que Jesús es el Señor, pero nos cuesta muchas veces, ojalá que no, asumir completamente lo que implica seguir al Señor. Esas implicaciones se demuestran en lo cotidiano de la vida, en lo que vamos viviendo diariamente. Ahí se demuestra de verdad, para nosotros Jesús es simplemente alguien, qué bonito el Señor, pero no nos adherimos totalmente a lo que significa seguirlo. Hoy el apóstol Santiago, en la primera lectura, nos presenta, por ejemplo, una de esas circunstancias en las cuales tenemos que demostrar que somos creyentes. No hacer separación de personas, ver a todos por igual. Y hoy más que nunca es urgente que los cristianos vivan de esa manera. Porque en una sociedad que tiene como mentalidad en el inconsciente colectivo la idea de que cuánto tienes, cuánto vales. Esa es la manera como vivimos hoy en nuestra sociedad, no por lo que eres, sino por lo que tienes, y eso que tienes te da un valor. Los cristianos tienen que aprender a vivir de una manera distinta, siguiendo los consejos del apóstol Santiago, sin hacer separación de personas. Hemos venido escuchando varios consejos del apóstol durante estos días. Ayer escuchamos que el apóstol decía, escuchen la palabra y pónganla en práctica. Hoy el apóstol dice, no hagan separación de personas, porque eso no es de cristianos. Pues ojalá que nuestra vida misma, con nuestras acciones, denote lo que nosotros decimos sobre el Señor. ¿Quién es Jesús para ti? Pues si solo es alguien que te llama la atención porque te gusta, porque no sé qué, pero no te interpela tu vida y no te adhieres a los padecimientos de la cruz y al estilo de vida que te propone, pues estás todavía como la gente de la primera pregunta. ¿Qué dice la gente? E incluso puedes estar a veces como Pedro, que era muy brillante. Dije, Pedro, pobrecito, yo no sé. Porque Pedro tenía claridad de quién era el Señor, pero no lo quería completamente. Todavía no comprendían bien, pero es que, miren, a los discípulos hay que tenerles como caridad, porque ellos todavía no habían visto todo lo que nosotros hemos visto, después de casi 2000 años. A ellos les tocó lidiar ahí con un Jesús que, pues sí, bueno, tú eres el Mesías, pero el Mesías que espera este pueblo es diferente a lo que tú estás proponiendo. Y tuvieron que configurarse con esta imagen del Señor. Para nosotros ya no es igual. Nosotros tenemos casi 2000 años de reflexión teológica y de vivir la experiencia del resucitado. ¿Quién es Jesús para ti?
¿Qué significa en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu historia? ¿Qué significa? Un apartadito, alguien que admiro y me gusta escuchar de él de vez en cuando. ¿O Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, tu Señor, con el que estás dispuesto a ir camino a Jerusalén a morir con Él y tener un estilo de vida particular que denote quién es Jesús para ti? Ojalá que vivamos de tal manera que nuestras acciones demuestren lo que significa Jesús en nuestra vida. Que así sea.